Comisión Reguladora de Energía tiene registro de cuando menos 23 terminales de almacenamiento que se construyen en el país, de las cuales 8 tienen permisos y el resto están en proceso de obtenerlo. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Atza Yael Torres y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias, Susi. Buenas. Hola, Susi. Gracias. Pues bueno, se supone que estas terminales van a reducir el costo logístico de la gasolina en el país y se podría reflejar esto en el precio de los combustibles. Yo no sería tan optimista. Okay. A ver, empecemos por lo que le duele al país. Hoy tenemos, digamos, nuestros almacenes son básicamente los tubos que transportan la gasolina. Tendremos, ¿qué será? Cuestión de un día o dos de almacenamiento de gasolina. El promedio nacional son casi 3 días. En la Ciudad de México son 16 horas. O sea, lo que significa es, 16 pues, horas. que si nos dejan de surtir un día entero, esta ciudad se queda sin gasolina. Adiós, menos En de un día. Medio día. Cuando en otros países los estándares, digo, habrá que ver el país, pero en países... Semanas, ¿no? Pues hablamos de semanas, perdón. Pues, ¿qué 90 días es el ideal. Entonces, Ok. ese es el problema en el cual estamos. Hoy no tenemos reservas. Es como si el coche no tuviera tanque de gasolina y tuviera que estar conectado directamente a la manguera de la gasolina Andas todo cargando el tiempo. tu bidón ahí atrás. Exacto. Sí. Entonces, teníamos que generarlo. Bien, lo que tenemos hoy son 23 proyectos para generar almacenes, proyectos que nos duplicarían los días de reserva actuales. Pasaríamos de 3 a Casi 5 o 6 6, días, exacto, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues eso te da siquiera un poco de aire, ¿no? Si te dejan de surtir 3, 4 días, puedes todavía 5 días solventar los asuntos y seguirle suministrando gasolina a la gente. Esa es la relevancia de estos proyectos que estamos viendo en pantalla. Bueno, estos son solo 4 de los 23. No, perdón, estos son los ductos. Atención, ya hablaremos de los ductos. De lo que estamos hablando en este momento son de terminales de almacenamiento. Los ductos son básicamente para importar gasolinas. Lo vamos a tocar en un momento. Pero el otro asunto son las 23 terminales de almacenamiento. Así Son es. tanques de gasolina enormes en los cuales van a almacenar justamente el combustible. Bueno, el tema es que, pues, si bien van a generar eficiencias, eventualmente puede bajar el costo de transporte, el costo de almacenamiento, pues no necesariamente nos lo van a dar a ti y a mí, Susi. Ok. O sea, probablemente quien invirtió en eso, pues por lo pronto va a seguir cobrando por lo mismo para la gasolina en lo que recupera la inversión. O sea, por eso digo, yo no Claro. sería tan optimista, ¿no? Claro, aquí lo que se trata, yo creo, con este tipo de información es dar elementos para que mira, estamos viendo en pantalla ahora sí, estos son los más importantes, los proyectos más grandes. Destaca ahí uno enorme que tiene la Comisión Federal de Electricidad para almacenar 319 millones de barriles. Esto es una cantidad Pero eso enorme. la SF es de Como que almacenes ¿para qué? para gasolina y diésel. Almacenar gasolina y diésel, un negocio al que le quiere entrar, un negocio que tiene ahí ya entre ceja y ceja. Y también ahí hay algunos otros proyectos interesantes. Orizaba Energía, allá en Veracruz, también más de 2 millones de barriles. Invex Infraestructura, este fondo que está también promoviendo ahí, y vemos ahí algunos otros más. Pero lo importante aquí es dar elementos para saber que sí existe forma de que le pudieran bajar si estos elementos ya estuvieran funcionando. Claro, hay otros componentes en el precio de la gasolina muy importantes que son también muy variables, que son muy volátiles, entre ellos el precio como tal de la gasolina, de la molécula, que pues no tenemos una bola de cristal para saber cómo va a ser a los próximos 18 meses o 12 meses que ya estén operando estos proyectos. No sabemos cómo va a estar comportándose el mercado, pero lo que sí sabemos es que hoy, si tuviéramos esa infraestructura, habrían elementos para poder bajarle al precio de la gasolina. Eso sí. Yo creo que eso sí, es que tenemos que distinguir una cosa. Una cosa es el flujo y otra cosa es el stock. O sea, si en un momento se hacen realidad los 23 proyectos, sí, pues los tienes llenos, ¿no? Pero si no los alimentas, se te van a terminar. O sea, en una semana, ¿no? Quizás. Por eso, per se, o sea, estos 23 proyectos, qué bueno, ¿no? Que estén, porque nos salvan de una crisis, tal y como se ha presentado en la cuestión de los huracanes. Pero aquí lo importante es la alimentación. La alimentación proviene de los ductos. O sea, no podemos hablar en términos aislados, ¿no? Si, ya tenemos las terminales o tenemos los ductos. No, tienen que ser los dos. Claro. Y además, ¿en cuánto tiempo podríamos ver esto? O sea, estamos hablando de manera ambiciosa, pero tardaría... 2 años a lo sumo. Estos proyectos de almacenamiento no son muy complicados. Ok. Son básicamente tanques enormes. Los hemos visto, ¿no? A veces al pasar por la carretera vemos estos cilindros enormes.
Así pues es. son de ese tipo porque pues, son los que tiene Pemex o los que solía tener Pemex. En este caso son privados, ese es otro asunto importante, salvo el caso de CFE, son proyectos de empresas privadas ahora que se puede, después de la apertura energética, ¿no? Sí, la CRE señala que en 18 meses, ¿no? Ahorita tienes en Breña, está el terreno en Breña, y lo levantas rápido, y la conexión, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de un rascacielos, pues. No, para nada, ¿no? Y cuesta el permiso, bueno, 130,000 pesos. Bueno, que Sí, creo no, que es lo es- menos oneroso del proyecto. Exacto. Pero también aquí hay que considerar algo. Tú tienes estas terminales de almacenamiento y de ahí todavía tienes que llevar el combustible a las estaciones de servicio. Una actividad que se llama lo que le llaman la última milla, una actividad que todavía está en manos del sindicato por completo, ¿no? Ahí no hay competencia, ahí no hay de que alguien le quiera entrar, ¿a quién se va a querer poner con el sindicato? El sindicato tiene controlado totalmente la actividad de distribución de la última milla en el sector gasolinero. Y bueno, de hecho vemos ahí en pantalla las pipas que son efectivamente de Pemex. Entonces, esto va a ser también un reto muy importante, ¿no? En esta primera parte del transporte de gasolinas, digamos que estos ductos que vimos en la primera gráfica y estas terminales de almacenamiento podrían o darían más flexibilidad a los empresarios para poder realizar importaciones y así traerla de donde quieras, al precio que quieras y poder realizarlo. Sin embargo, sí todavía va a quedar este reto ahí muy importante que va a ser el de las pipas que pudieran entrar. A ver, algunos temas con las pipas. Si podemos ver el mapa en un momento más, varios asuntos creo que son relevantes. Vemos que esto se concentra mucho en el Golfo. En el Golfo han nacido empresas que sí distribuyen combustibles. Está el caso, por ejemplo, de Grupo Energéticos en Monterrey, que distribuye en la zona noreste del país, o el caso de Lodemo, que es Loret de Mola, no es península. no el comunicador, sino su pariente, su familia que está en la zona del sureste, que también tiene, carro tanques, ¿no? Que distribuyen también combustible. Y además, si no mal recuerdo, hubo una discusión en la Corte, en la Suprema Corte, en la cual los gasolineros justamente buscaban la protección de la ley ante el abuso o el presunto abuso del sindicato en ese negocio de Y transporte. obtuvieron a favor. Exactamente. Entonces, hay elementos que nos harían pensar en que también hay una industria de transporte creciente. El problema es que es transporte sobre ruedas, el menos eficiente para los combustibles. El más eficiente siempre será ductos, ¿no? Y esto pues desde hace 100 años, digo, no estamos inventando aquí el hilo negro, ¿no? Cuesta 14 veces más transportar por carro tanque que transportarlo por ducto. Que de todas formas lo necesitan, forzosamente necesitan los carro tanques para llevarlo de la terminal de almacenamiento al reparto, exactamente, eso sí. Ahora, otro tema muy importante es la seguridad, garantizar el Estado de Derecho y pues que no ocurra este robo de combustible y también ya estamos viendo un caso de robo de turbocina, ¿cierto? Sí, exactamente, Susi. Aquí, bueno, la peculiaridad de los nuevos gasoductos, o ductos, si quieres llamarle, porque si no lo concretamos nada más a gas, van a ser diferentes, ¿no?, a los actuales. Es decir, van a ser de última tecnología, van a estar a una profundidad mayor que los actuales y también van a ser aleatorios. Es decir, el combustible se va a entregar no ahorita en la madrugada, como sucede actualmente, ¿no?, sino va a ser a diferentes horas, ¿no?, de tal forma de que la delincuencia organizada, bueno, y ahora sí, llámese delincuencia organizada, ahorita preciso este término, no podría saber, ¿no? También se van a emplear el uso de drones para estar vigilando todos los tramos, ¿no? Delincuencia organizada, ahorita, los ductos, o sea, si tú vas ahorita y perforas un ducto, lo más probable es que no encuentres absolutamente nada. O encuentres incluso agua, porque a veces no agua potable, no, sino otro tipo de agua para industrias. Entonces dices, oye, pero entonces ¿cómo le hacen para llevar pipas, pues ordeñar, como dicen coloquialmente, ¿no?, en los gasoductos? Pues porque alguien les avisa. Levantan el teléfono o correo electrónico, como sea, ahí va a las 3 de la mañana, se despacha, ¿no?, la turbocina o la gasolina, ¿no? Entonces simplemente perforan en el momento exacto y pues ya hacen su negocio, ¿no? Entonces ahora con el uso de la tecnología lo que se trata de hacer es de evitar este problema, ¿no? Se está tratando de seguir el ejemplo de Colombia. Colombia así le empezó a hacer y pues los resultados fueron a la vista, ¿no?, que prácticamente el equivalente a los huachicoles ahí en Colombia desapareció.
Sí, aparte ahora hay incentivos, ¿no? Porque tristemente lo que había ocurrido o lo que ocurrió en la historia después de la expropiación en México es que lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y pues digamos venía un director de Pemex como que se hacía y se ocupaba del caso con este sistema SCADA y demás. Y luego descuidaban el sistema SCADA porque ya llegó otro director, hay otras prioridades y bueno, adiós el SCADA. Ni lo pagaban ni lo renovaban. Y luego, bueno, pues ahora no, ahora sí, y ahora el ejército y ahora la policía. Aquí habrá incentivos monetarios, económicos para quien pague los ductos y para quien pague las terminales de almacenamiento que no le estén robando el combustible. ¿Qué podemos ver? Pues yo creo que va a haber esquemas de seguridad privada que atiendan estos servicios. Puedo imaginarlo, pues, ante el pobre Estado de Derecho que hoy nos mantiene operando en el país, pues que me imagino que habrá, digamos, un esquema paralelo de seguridad en el cual pues varias empresas harán negocio, ¿no? Tenía inclusive el gobierno de una estrategia muy interesante que era lo que se hacía en Colombia y en otras partes de marcar la gasolina, ¿no? Marcarla, meterle un aditivo y con esto te iba a permitir rastrearla básica hasta la gasolinera y en dado caso, pues, si se salía del ducto, pues también poderlo hacer. La otra era meterle a los ductos, a la distribución, algunas esferitas y otros dispositivos que bloquearan, que cuando pasaran por la toma, cuando quisieran salir por la toma, bloquearan. No se ha realizado hasta donde sabemos o no han hecho pública esta información de cómo va esta estrategia. El gobierno está siendo muy sigiloso en los pasos que ha dado porque también, como hemos visto, ha sido público que se han tocado intereses muy, muy importantes a nivel político y a nivel de otros gobiernos locales. Pero ahí está, esa es una oportunidad muy grande para reducir el costo logístico en las gasolinas y de esto, insisto, daríamos más elementos para poder decir que el precio sí se puede bajar. Y poco hemos hablado de los ductos, que era el otro mapa que vimos, ¿no? Hace un momento, digo, ya lo tocamos como de refilón, pero ahí está el otro mapa en el cual señalamos los 4 ductos que ya están listos justamente para importar y ese es otro tema. Digo, si nuestro público lo ve en este momento en la pantalla, pues podrá ver que depende en buena medida de puertos. Es decir, un barco va a llegar y suministrará en algún punto y esa gasolina que se importará seguramente de otras latitudes llegará hasta el centro del país. Primordialmente podemos ver que varios están tendidos o sus proyectos están tendidos justamente para alimentar pues, la zona cercana a la Ciudad de México, que es la zona que más demanda pues combustible. Entonces, este es justamente de lo que hablamos. O sea, se está generando finalmente una infraestructura quizá incipiente, pero es privada. Esto no le cuesta al Estado, no le cuesta al erario, no nos cuesta a los contribuyentes, no le cuesta a Pemex, sino que es puro riesgo de inversionistas privados, ¿no? Aquí, desgraciadamente, John, bueno, se está concentrando, tal y como lo comentaste hace unos momentos, se está concentrando la infraestructura de ductos en el Golfo, ¿no? Obviamente por la cercanía de Estados Unidos. Aquí quiero apuntar el caso de Tula-Tuxpan. O sea, son 3 solicitudes de ductos. 3 ductos, sí. Son 3 ductos y que difícilmente se van a hacer. O sea, vamos a ser realistas. O sea, con que sea uno sería suficiente. Pero ahí los 3 como que son redundantes. Competirían entre sí. Sí, o sea, competirían entre sí. Y aparte está el de Pemex. Ahorita hay uno de Pemex. Que es de los más agujereados del país. Entonces, lo que hablamos aquí son de proyectos, básicamente. Habrá que ver si se concretan ya en ductos, ¿no? Correcto. Pero digo, no me extraña, pues, que los ductos se ubiquen en las zonas costeras, ¿no? Hay una región en Estados Unidos, cercana al Henry Hub, que pues, por eso es un hub, justamente, en ese caso de gas, ¿no? Lo mismo en Corpus Christi, en Houston. Vamos, es lógico que se concentren en las zonas costeras, en el caso de Estados Unidos, porque la producción se concentra en el mar, y aquí, bueno, por 2 circunstancias, porque se prevé, digamos, que se genere infraestructura de energía a partir de la reforma energética, de petróleo y demás, y porque pues, van a importarlo. Vamos, en este país las refinerías no están funcionando, están a un 30, 40% de su capacidad, no hay gasolina nacional para suministrar el crecimiento, pues, no hay dinero todavía que le quiera entrar a una nueva refinería y las refinerías viejas de Pemex, pues básicamente ya nadie le quiere meter dinero. Entonces, ¿a qué le apostamos? Pues a que la traigan de fuera, ¿no? Se va a acentuar la dependencia, ¿no?, de la gasolina importada, desgraciadamente. Y en el Pacífico es otro tema bastante importante que pues, económicamente no es viable, ¿no? O sea, porque tienes que traer hasta Topolobampo. Tu tema, Baude. Estas son las empresas que compiten por los primeros 4 ductos. Vemos ahí de nueva cuenta el caso de Invex y algunos otros participantes también, encontramos interesantes. Aquí lo importante en este tema también es
¿por qué no hacer un ducto que baje igual, que venga directo de la zona sur de Estados Unidos, donde están los combustibles baratos, hasta el centro del país? La verdad, la realidad es que todas estas empresas lo que quieren es evitar lo más que se pueda que el ducto toque tierra, que la gasolina toque tierra. O sea, por eso es que le están apostando a que venga del Golfo y que que sea el tramo más cortito que se pueda cruzar, porque saben perfectamente y conocen muy bien el riesgo que existe de que se los perforen y de tener pérdidas que nada más una empresa como Pemex puede soportar. Entonces, la apuesta es traerlo en barco, que llegue a Tuxpan, o al puerto, a Tuxpan principalmente, y de ahí, ahora sí que lo menos que se pueda transportar vía ducto. Deberías trabajar como regulador. No, es que es lo que nos han dicho. Conclusiones. Pues, bueno, pronto vamos a disponer de infraestructura, en el caso de combustibles, pero aquí la parte de gasoductos como que no va a la par. Sí se está concentrando, yo lo subrayo, se está concentrando mucho en el Golfo, que tiene razón, o sea, son económicamente viables esas zonas, o sea, el Pacífico no lo es, desafortunadamente, pero sí va a aumentar la dependencia por la gasolina importada, ¿no? Y pues el siguiente sexenio no se ve muy claro cuál será la política de refinación. Exacto, esta es una otra cara de la apertura del mercado gasolinero. Y estos son elementos que pudieran hacernos pensar que en algún momento se pueda tener un precio más transparente de la gasolina, al menos con este tipo de proyectos. Esperaríamos un precio más transparente. Ojalá. Apostamos a la generosidad de los inversionistas, seguramente, que nos brindarán algo de su dinero y no se lo quedarán ellos, para así bajar el precio. Supongo que esa es la apuesta que propone aquí Atza. Pero en cualquier caso, pues digo, yo creo que comparto la preocupación con Baude, porque no es malo que tengamos flujos de importación y exportación de combustibles. El problema es no tener una opción nacional ante cualquier circunstancia que se venga del extranjero, cualquiera de cualquier índole, y más hoy que tenemos tantos riesgos geopolíticos. Claro. Una apuesta por las refinerías y pues estos proyectos tanto de ductos como de terminales de almacenamiento que esperamos ayuden a transparentar los precios de los combustibles o hacerlos más competitivos, más baratos para la población. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis.